Hola, ¿qué tal mi gente? Nos encontramos nuevamente acá en otro video para realizar. El día de hoy relataré ciertas cosas, ciertos aspectos los cuales viví dentro de la jornada de prácticas. Asimismo abarcaré ciertos aspectos también, a lo cual vienen, lo cual surgen en base a lo vivido dentro de mi jornada de prácticas. Durante mi jornada de prácticas realizada, tuve la fortuna de tener tres grupos de primer grado, los cuales fueron muy amables, muy lindos conmigo. Me sentí a todo gusto con ellos, me encantó trabajar. Realmente pude ver ahí que a mí me encanta el trabajo de ser maestro, que a mí me gusta esto que yo hago, a mí me encanta hacer esto, lo hago de todo corazón, tengo una pasión grande por ello realmente. El día de hoy pues abarcaremos algo que surge en base a lo vivido dentro de mi jornada de prácticas. Los alumnos me preguntaban a mí, profe, ¿qué aspectos debería tener un buen maestro de matemáticas? Eso surgía en base a que los alumnos se quejaban conmigo, tenían algunas quejas, algunas sugerencias para el maestro titular, los cuales el cual ellos los atendían. Ese maestro, pues, no era muy satisfactorio en cuanto a las características que él tenía. No era muy satisfactorio para los niños. Ellos preferían a mi persona por la forma quizá como trabajar o quizás otros aspectos que no estoy considerando en cuenta. Pero sí los alumnos me realizaban una interrogante, la cual me dejó pensando muchísimo, la cual me llevó a abarcar esto que el día de hoy hablaré en este pequeño videoclip. Pues la pregunta que me realizaban, como ya mencioné, fue ¿qué aspectos debería tener un maestro de matemáticas? Por ello voy a abarcar esto. Un poco de lo que vamos a hablar acá serían tres puntos importantes que de mi parte voy a hablar, que me dediqué a investigarlos un poco, me dediqué a pensar eso, a reflexionar, porque eso realmente es parte importante, que nos hará reflexionar a nosotros como maestros, como docentes de matemáticas, qué realmente debería tener un buen docente de matemáticas. Sé que deben existir muchísimos aspectos a abarcar. Como tal, el día de hoy solamente decido enfocarme solamente en tres aspectos que considero importantes, que más allá de querer abarcar para otras personas, me encantaría abarcarlos también para mí. Más allá de querer abarcar principalmente en alguien más, en terceras personas, empezaría por abarcarlo en mí. Empezaría por querer aplicar todo ello en mi persona. Y por eso el día de hoy vamos a abarcar eso de tres aspectos que debería de tener un buen docente de matemáticas. Los aspectos del cual el día de hoy hablaremos, pues podría definirlos como en tres partes muy importantes. La primera y el primer punto el cual vamos a abarcar el día de hoy sería la enseñanza efectiva de las matemáticas. ¿Qué me quiero referir con esto? Cuando titulé esto de enseñanza efectiva de las matemáticas, es porque el maestro debería de conocer qué conocimientos tienen sus alumnos y qué conocimientos no tienen. Esto me surge también porque en mi jornada de prácticas ciertos temas que el maestro daba no tomaba en cuenta, él no reflexionaba qué conocimientos tenían y qué conocimientos no tenían los alumnos. Yo no puedo venir acá como maestro a decirle a los alumnos, enseñarles un nuevo tema sin saber qué conocimientos previos tienen ellos, qué conocimientos ya tienen y qué conocimientos no tienen. Eso es una parte muy importante a considerar como maestro de matemáticas, porque nosotros debemos de tener en cuenta, debemos de estar conscientes que somos quienes vamos a instruir a los alumnos. Muchas veces nosotros solamente venimos a enseñar el tema, por decir así, solamente enseñamos, no tomamos en cuenta también a la otra parte, que son los alumnos. Los alumnos como tal deben de tener también cierto conocimiento. Por ese conocimiento nosotros debemos de estar conscientes. Si yo voy a ir y a enseñar un tema nuevo, ya debo de saber, debo de tener planificado, debo más o menos, por decir así, debo de estar consciente de qué cosas sí saben los alumnos, de qué cosas no saben, para a partir de ahí surgir. ¿Por qué? Porque muchas veces suele que nosotros vamos muy adelantados, entre comillas, a lo que los alumnos saben realmente. Vamos con un tema que va demasiado avanzado cuando ni siquiera los alumnos conocen de algo. Por ejemplo, y esto también no puede ir aplicado en las matemáticas, puede ir aplicado en muchísimos otros campos de la docencia también.
Por ejemplo, por decir así un comparativo literal, yo quiero empezar a construir el techo de la casa cuando ni siquiera tengo las bases. Eso es cosa muy importante que debemos de abarcar, porque como ya recalqué anteriormente, muchas veces nosotros empezamos por temas nuevos que son muy importantes, la verdad sí, suelen ser muy interesantes también, pero ni siquiera yo que no puedo abarcar un tema sin antes saber que ya conoce el alumno. Yo no puedo llegar, ir y decirle al alumno que está el tema, pero si yo no tengo conocimiento de qué tanto él ya sabe de ese tema o qué aspectos ya sabe para poder abarcarme ese tema. Por ello es muy importante, principalmente como docente de matemáticas, tomar en cuenta todo eso, tomar en cuenta que yo debo de estar consciente, el alumno sabe esto y a partir de ahí voy a empezar a trabajar. No puedo ir a meterle de golpe cierto tema porque yo debo de estar consciente de ello. Y eso es una parte muy importante que yo tomé mi aspecto y en lo cual debo de empezar a aplicarlo y en lo cual también aplicaré. Tomar en cuenta qué conocimientos ya tiene el alumno, qué requiere saber también el alumno. Porque muchas veces nosotros les damos muchísimos, llenamos, llenamos y llenamos la mente del alumno de muchísimas cosas. Pero ¿realmente lo requiere? ¿Realmente requiere todos esos datos que muchas veces llegan a ser innecesarios? ¿Realmente requiere ello? Por ello también es muy importante saber nosotros qué conocimientos debería de adquirir el alumno, qué conocimientos sí le van a servir y qué conocimientos no le van a servir. No sería de nada, no serviría de nada llenar la cabeza del alumno de datos innecesarios, sumamente innecesarios, cuando realmente nosotros debemos de sintetizar todo eso, debemos de llevarle al alumno cosa más importante, porque debemos de saber que cada alumno tiene un tipo de forma diferente de aprender y nosotros como maestros debemos de estar conscientes de eso, que nosotros debemos de llevarle al alumno cierta parte importante, no sobre explotar, no sobre llenar la cabeza del alumno de información que muchas veces no llega a ser de mucha importancia. Ahí también podría tocar otro punto de qué cosas sí debería de saber y qué cosas no debería saber el alumno. Eso nosotros como docentes debemos tenerlo muy importante. Deberíamos de tenerlo muy claro. Deberíamos porque muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos. Realmente muy pocas veces lo hacemos. Deberíamos de saber esto sí debo enseñarle al alumno, esto no debería de enseñarle al alumno. ¿Por qué? No estoy diciendo con ello, no me quiero comprometer con mis palabras a decir que al no enseñarle esto al alumno no significa que no sea importante, sino qué conocimientos sí debería de saber y qué conocimientos no debería de saber dicho alumno. Con ello vamos a pasar al siguiente punto. ¿Ok? Vamos con el siguiente punto entonces. Procediendo con el siguiente punto. Otro punto importante que yo también llegué a considerar al momento de reflexionar fue que nosotros como docentes deberíamos de acercar las matemáticas a la vida real, acercar las matemáticas a la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque muchas veces también suele que el alumno me suele preguntar, ¿y esto, profe, para qué me va a servir? ¿En dónde lo voy a aplicar? Y realmente el alumno tiene muchísima razón. Tiene mucha razón al momento de preguntarnos a nosotros, ¿y en dónde lo voy a aplicar? Porque muchas veces nosotros como docentes no le damos al alumno contexto de los problemas, no le damos al alumno en dónde lo voy a aplicar, si en la vida cotidiana, si realmente le va a servir, porque ese es el problema principal de muchos alumnos. Y las mates, ¿en dónde me van a servir? Nosotros como docentes debemos de dar la respuesta a esa interrogante. ¿En dónde me van a servir las mates? Nosotros como docentes nos encontramos en ese trabajo de darle respuesta a ello. Por ello, quiero abarcar este punto, abarcar las matemáticas a la vida cotidiana, acercar las matemáticas a la vida cotidiana. Ese es el punto principal que yo quiero hablar el día de hoy. Y para ello podría dividirlo en tres puntos muy importantes también. Este punto quiero subdividirlo en tres partes. La primera sería la de razonar y no operar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos muy acostumbrados a que al alumno le vamos a poner 100 fórmulas y esas fórmulas la tiene que aprender. Pero realmente después, ¿qué pasa después? Cuando nosotros le presentamos al alumno un problema en donde va a aplicar esas fórmulas, él no puede hacerlo. Por eso nosotros también debemos de enfocarnos en que razone, en que él piense, en que tenga un razonamiento matemático realmente, en que el alumno busque más allá, en que el alumno piense en dónde aplicarlo.
porque no me sirve de nada memorizar 100 fórmulas si no sé en dónde lo voy a aplicar. Otro de los puntos que también tomé muy en tema es resolver los problemas matemáticos que se encuentran en la vida cotidiana. Es acercar al alumno a que él resuelva problemas matemáticos de la vida cotidiana. Porque sí, en la vida cotidiana existen muchísimos problemas matemáticos. Lo podemos ver en muchas partes, en todas partes lo podemos ver. Y como tal, nosotros como docentes nos encargamos de ello. Nosotros somos los encargados de los cuales acercar al alumno, tener ese acercamiento con él para mostrarle en dónde puede, donde él puede aplicar las mates, donde él puede aplicar lo que yo vi, donde él puede aplicar lo que él vio en la clase. Si él vio algún tema matemático, mostrarle también, pero no solamente nosotros, no solamente eso va parte de nosotros, sino que también el alumno, de la mano del docente obviamente, se encuentra también en ello, de que ambos, el maestro como instrumento va a mostrarle en dónde aplicarlo. Ya después el mismo alumno se va a ir dando cuenta en dónde más tienen aplicaciones esos problemas de las matemáticas, porque suele suceder en muchísimas ocasiones que los alumnos nos preguntan, oiga, profe, ¿y en dónde voy a aplicar esto? Y nosotros no podemos darles esa respuesta, sinceramente. Nosotros sí podemos, pero no sabemos realmente cómo responder a ello. Porque ni nosotros sabemos a veces. Y nosotros tenemos que tener ese punto muy en claro. Resolver problemas de la vida cotidiana, porque para eso son las matemáticas. Cierta parte de las matemáticas es para eso, para resolver problemas de la vida diaria. Vamos con el último punto que yo de mi parte decidí abarcar. El último punto sería interpretar y evaluar la información matemática que se encuentra en diversos contextos. Por ejemplo, en el contexto de la vida cotidiana nos encontramos con muchísimas cosas que a veces ni siquiera lo relacionamos con las matemáticas. Muchísimos problemas de la vida diaria, muchísimas situaciones en donde las mates se aplican, pero como nosotros, de mi parte como alumno, pero ya poniendo parte como docente, nosotros como docentes no les enseñamos a los alumnos en dónde pueden aplicar eso que aprendieron, los alumnos no pueden llegar a relacionarlo con un contexto de la vida cotidiana. Nosotros como docentes nos encargamos de eso. Tenemos que encargarnos de que el alumno llegue a relacionar la información matemática con contexto de la vida cotidiana, con todas esas cosas. Por ejemplo, si al alumno se le presenta cierta situación, debería de interpretarlo. Ah, ok, esto lo vi en mi clase de matemáticas. Ok, esto que está pasando, puedo resolverlo de esta manera porque lo vi en mi clase de matemáticas. Pero el alumno no lo hace. Y muchas veces, en su mayoría, esto suele suceder debido a que el alumno nunca recibió un apoyo por parte del docente, nunca recibió esa guía por parte del docente para poder buscar, para poder reflexionar de su parte en qué debería de aplicarlo. Y ese es un punto muy importante. Todos estos tres puntos los englobé en el acercar a las matemáticas a la vida cotidiana. Ahora sí, vamos con el siguiente punto, el siguiente y último punto para abarcar en este video. Pues bueno, vamos con el último punto y cuál sería fomentar la conversación matemática en los alumnos. Con esto, ¿qué quiero abarcar? Cuando el alumno llegue a realizar algo, que me explique el por qué. ¿Por qué realizó eso? ¿Con qué razón lo hizo? ¿Por qué tuvo que realizar ese procedimiento? ¿Por qué busco esto? ¿Por qué consideré esto como uno de los aspectos importantes? Como tal, el docente debería de fomentar en el alumno esta parte. ¿Por qué? Porque dentro del alumno va a existir un razonamiento, va a intentar buscar siempre el por qué realizar esto, va a buscar una causa para realizarlo, va a buscar una base para poder realizar todo ello. Porque muchas veces los alumnos solamente realizan una operación sin saber el por qué la realizaron, o porque, como muchas veces solemos decir, por decir así coloquialmente, llegaron a dar copia, se copiaron de otro alumno. Y eso es lo que muchas veces suele suceder y debemos de evitar, y cómo debemos de evitarlo también, buscando que cada alumno me razone y me diga el por qué realizó ese procedimiento, el por qué multiplicó, por qué dividió, por qué sumó, etcétera, etcétera, etcétera.
Ese es uno de los últimos puntos, el último punto que yo debería abarcar, que yo también voy a aplicar y que invito a muchos docentes de matemáticas que apliquemos. Y eso sería todo en el video del día de hoy. Espero que el contenido haya sido su comprensión. Este es mi punto muy subjetivo. Recordarles que esto, como vuelvo a repetir, es un punto subjetivo, es un punto personal. Cada uno de nosotros como docentes de matemáticas tiene un distinto punto de vista. Y recuerden que los comentarios están abajo. La bandeja de comentarios está abierta. Muchísimas gracias por ver este video y esperando que sea de su gusto. Recordarles también que estamos su servidor Luis López. Muchísimas gracias por ver este video y hasta luego. Nos vemos, mis profes.